Presentamos Exitosa Perú. Bienvenido, buen día. Ya es martes 10 de marzo 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Esperanza es lo que nos queda, porque nunca hay que perder la esperanza. Estamos en una situación caótica de crisis. Se suma pues la crisis energética, pues ya se imaginan a ustedes las penurias que tienen que pasar los transportistas en los grifos y también la molestia que le causa al usuario, o sea, a nosotros, al público en general, la subida también en el precio de los pasajes. ¿Y cómo se soluciona esto? El gobierno en estos momentos está atado de manos. Pues es una situación inesperada porque tampoco hubo una planificación adecuada, porque cada vez que hay una crisis nacional no sabemos qué hacer. Y todos cuestionan, ¿no?, la inercia del aparato gubernamental frente a una situación como la que se está presentando actualmente. Hemos venido desde muy temprano, largas filas en los grifos. En algunos, según parece, que se ha agotado el combustible. Y el malestar general de los transportistas, todo el mundo se queja. Y nosotros el día de ayer conversábamos con la defensora del pueblo aquí, la doctora Roslyn Villanueva Ramírez. Le decíamos que la gente estaba molesta, incómoda, y nos decía que, claro, si no era su competencia, pero de todas maneras iba a averiguar de todas maneras por su lado y de qué forma acompañar a lo mejor a los representantes de las instituciones que tienen que ver justamente en el manejo de este problema. Y justamente nos hemos enterado porque Indecopi, nosotros siempre decimos, ¿dónde está Indecopi? Indecopi se puso las pilas, acaba de emitir un comunicado que les transmito a ustedes para que tomen conocimiento. Ante el proceso de racionalización del gas natural vehicular, GNV, y su comercialización en estaciones de servicio, el Indecopi informa a la ciudadanía las acciones adoptadas en el marco de sus competencias. Ojo, 1. Se viene realizando acciones de fiscalización para verificar que los grifos y estaciones de servicio informen de manera clara, visible y oportuna sobre el precio actualizado de los combustibles que ofrecen a través de sus tótems u otros medios informativos. 2. De manera paralela se ha iniciado el monitoreo del comportamiento del mercado de combustibles con el objetivo de identificar posibles indicios de prácticas anticompetitivas como acuerdos entre empresas para fijar precios. 3. De advertirse indicios razonables de este tipo de conductas, se iniciarán las investigaciones correspondientes conforme a la ley a través de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi. Los establecimientos deben respetar el precio anunciado al momento de la venta y no pueden cobrar montos distintos a los informados a los consumidores. 5. Asimismo, se verifica que los establecimientos cuenten con el libro de reclamaciones a fin de que los usuarios puedan registrar reclamos o quejas ante cualquier eventualidad. Indecopi reafirma su compromiso con la protección de los consumidores y la promoción de mercados transparentes y competitivos e invoca a los proveedores a cumplir estrictamente la normativa vigente. Pero este es un comunicado Indecopi Lima, pero que acá Indecopi lo está haciendo llegar a la prensa. Queremos que acá nos manifiesten qué es lo que están haciendo ellos directamente, pues entiendo de que han realizado operativos, han salido a verificar esta situación, incluso acompañados de representantes del Ministerio Público. Y también ha habido una reunión con Osiner Nin,
y también la municipalidad provincial, según tenemos conocimiento, y hoy van a continuar con sus operativos para verificar que se esté cumpliendo con la normatividad vigente, sobre todo que se respete el tema de los precios que se anuncian en los grifos y no estén especulando, porque según los choferes señalan que el precio del combustible ha subido casi hasta en 1000%. Ya se imaginan ustedes, acá se aprovechan cada vez que sucede este tipo de coyunturas. Hay quienes comienzan a especular y esto está prohibido. Esto no debe ser, pero así es, estamos en el Perú, señores. Actuar Indecopi, pero que sean frontales, que vayan de frente y con un plan sancionador, como dirían en el Poder Judicial, en flagrancia. Vayan. Son tantos los servicentros que manipulan los precios, se aprovechan de la situación. Y esto hay manera de controlarlos cuando hay una buena decisión, una predisposición de corregir todo esto, pero háganlo. Estamos en una situación apremiante. Los usuarios se quejan. Ahora, con el transcurrir de las horas es posible que el servicio de transporte, sobre todo en colectivo, se pueda restringir, puesto que algunos están prefiriendo dejar de circular, que pase un poquito esta ola de incertidumbre, a ver qué sucede en los próximos días, porque también le resulta demasiado caro el pago de los combustibles, que están elevadísimos los precios. Y esto impacta en los bolsillos de los pobladores, como está sucediendo. Ahora, trasladarse de Nuevo Chimbote en colectivo hasta el centro de la ciudad cuesta 4 soles. Han subido 50 céntimos. 4.50 si usted se va a Laderas del Norte, Los Pinos. Y este precio también es concertado por las líneas de colectivos, porque todos están cobrando igual. ¿Hay o no concertación también allí? Porque una empresa de colectivos podría cobrar en lugar de 4 soles, 3.70, 3.80, o lo pueden hacer o no. Pero cuando concertan los precios, ahí está el problema. Todos quieren cobrar lo mismo. Entonces ponen entre la espada y la pared al usuario, porque no tiene qué escoger. Se va a abordar un vehículo, sabe que le van a cobrar igual que como si abordara otro también que hace el mismo recorrido. Franja Electoral. Nosotros, en unos instantes, continuamos con la información. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026.
muy bien, 6 de la mañana con 20 minutos y desde los estudios de acá seguimos nosotros transmitiendo todas las informaciones que consideramos permiten a la población estar al día con lo que acontece a nuestro alrededor. El tema esto de la escasez de combustible, el alza de los precios de los combustibles también está generando muchas opiniones. La gente está un poco hasta consternada por lo que sucede en este momento tan crítico porque estamos en pleno proceso electoral y tenemos otro problema encima. Y también en torno a lo que nosotros hemos hablado constantemente acerca de la poca seriedad de esta empresa española, OLA, a cargo de la defensa ribereña del río La Cramarca, por mencionar uno de los puntos críticos que hay ante eventuales lluvias torrenciales, desbordes de este río y los daños que podría ocasionar. La Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? ANIN, cuyos representantes iban a estar acá el día de hoy a inaugurar obras, ¿no? Anunciar de repente otros proyectos. Nosotros íbamos a darle toda la información de primera mano con entrevistas exclusivas con representantes de este organismo del Estado, pero de un momento a otro cambiaron de parecer y han postergado esta fecha de presentación porque incluso se hablaba de que el propio ministro de Educación estaría por acá. Pero como hay hechos que se están suscitando y que están poniendo en apuros al gobierno, es que se suspendió su presencia. Y nos hubiera gustado porque aquí hay tantos problemas, casualmente por las obras inconclusas a cargo de ANIN. Y una de ellas muy cuestionada, la del río La Cramarca. ¿Se acuerdan ustedes? Porque hace poco se anunciaba nuevamente el reinicio de los trabajos de defensa de las obras, ¿no? De defensa ribereñas del río La Cramarca. Sin embargo, se conoció que apenas habían hecho llegar 2 maquinarias y con esto pensaban que era suficiente. El público protestó. ¿Y qué ha hecho ANIN? Tenemos un comunicado urgente de ANIN respecto a esta situación. Les leo la información. La Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, informa a la ciudadanía lo siguiente. En el marco de las acciones de fiscalización contractual constantes que realiza la ANIN, se identificó que la empresa Obrascon Huarte Line OLA, sucursal en el Perú, omitió consignar información relacionada con sanciones internacionales vinculadas con su casa matriz y accionistas, las cuales debieron ser declaradas conforme a las obligaciones establecidas en el proceso de contratación. Las verificaciones efectuadas por la ANIN corresponden a los contratos para la ejecución de los proyectos de defensa ribereñas en las cuencas de los ríos La Cramarca, Casma, Guarmey, Chicama, Virú, Cañete y Guaura, que fueron suscritos por la ex Autoridad para la Construcción con cambios. De acuerdo con la evaluación realizada por ANIN, las sanciones internacionales detectadas constituyen en causal de resolución de contrato conforme a lo establecido en las disposiciones contractuales aplicables. En ese sentido, la ANIN ha procedido a resolver 4 contratos con la empresa contratista, lo que ha sido comunicado de manera formal y en los términos que establece la normatividad vigente. Respecto a la continuidad de los proyectos involucrados, la ANIN realizará las acciones pertinentes para que la ejecución de los mismos no se vea afectada y puedan ser culminados en los plazos previstos. ¿Qué tal, no? Ahora se dan cuenta de que esta empresa estaba operando irregularmente. Ahora resuelven en el contrato cómo va a quedar el tema de la defensa ribereña del río La Cramarca, la de Casma, también la de Guarmey. Nos ponen en aprietos. Porque en estos momentos, ustedes saben, el intenso calor está propiciando lluvias intensas también en la serranía y los ríos se vienen cargados. Registran altos volúmenes de agua. Es un peligro. Hace poco están haciendo mantenimiento, ¿no? En la quebrada San Antonio, en otros lugares que corresponden al cauce del río La Cramarca. Pero mientras buscan a otra empresa contratista que nos ayude a descolmatar el río La Cramarca, se puede suscitar un hecho que nosotros no queremos que pase, un desborde imprevisto. ¿Y qué va a pasar? Nuestros vecinos de 1 de Mayo, Villa María, serán los más afectados, incluso nosotros mismos. Porque se ha dicho que en marzo comienzan las lluvias fuertes, moderadas también. Pero hay que estar preparados.
y nos están abandonando en estos momentos. Recién se dan cuenta de que esta empresa, Ola, tenía problemas en el contexto internacional porque es una empresa del exterior, una empresa española. ¿Qué pasó con ANIN? ¿Cómo se les va a ir? ¿Cómo lo van a averiguar, a indagar? Si voy a contratar a una empresa internacional, tengo que hurgar hasta lo más recóndito para saber si es que esta empresa es solvente, esta empresa tiene todos sus papeles en regla. Y ahora dicen que no, que han descubierto de que había algo anormal y le están anulando, rescindiendo los contratos y nos dejan en el aire. Y las autoridades, bueno, esta es una novedad que recién la estamos informando, pero las autoridades tienen que reaccionar de inmediato, exigir. ¿Qué se va a hacer en estos momentos en que se necesita justamente el apoyo con maquinaria pesada, no solamente una o dos, sino varias? Porque es un trabajo que debió hacerse hace mucho tiempo y recién cuando tenemos el problema encima se acuerdan de que hay que de inmediato efectuar algunas acciones para limpiar el cauce del río Lacramarca, por mencionar este río que es el que más nos complica. ¿Y ahora qué hacemos? Ojalá que lo más pronto posible lo hagan, pero las autoridades ya deben de inmediato ponerse las pilas, irse directamente hasta Lima, no tocar las puertas, señores, y ahora ¿cómo quedamos? Ustedes nos están dejando así, en estas condiciones, en abandono. Esta obra que estaba paralizada, hoy sí se ha paralizado definitivamente los trabajos ahí, porque al anularse el contrato, se queda todo en stand-by. ¿Quién se hace responsable? No puede ser posible. Acá tiene que intervenir algún estamento para sancionar también, para ver la irresponsabilidad por parte de esta entidad que ahora opta por lo más fácil, anular el contrato, y ahí nos quedamos nosotros con el problema encima. Vamos a otro corte comercial, amigos. Hay más información y también comenzaremos con las más interesantes entrevistas la mañana de hoy. Exitosa, 15 años contigo. Exitosa, exitosa, ya cumple 15 años informando, sirviendo a todo el Perú. Exitosa, exitosa, ya cumple 15 años informando, sirviendo a todo el Perú. Y por el norte, y en el centro, y por el sur, todo el Perú a celebrar. Y en la costa, y por las sierras, y por mis selvas, todo el Perú a celebrar. Desde el 2011 nos hemos convertido en el centro de noticias más importante del país. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. En 15 años llegamos donde otros no llegan. Denunciamos lo que otros callan y le damos voz a todas las voces. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. En Exitosa, la voz de los pueblos, con Jack Miranda y Marcial de la Cruz. Y le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectándose a nuestra señal, a los amigos panificadores, a todos los transportistas, a los que se dedican a la agricultura, a la pesca, los que están trabajando en los mercados mayoristas, en el terminal pesquero. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, todititititos todos. Estamos iniciando como siempre el día hoy.
Y les cuento que no solamente es la única radio que usted ve, sino es la radio que se escucha a nivel nacional. Estamos en nuestras 60 estaciones en todo el Perú. La voz de los pueblos. De lunes a domingo, de 2 a 5 de la mañana, por Exitosa. La voz de los que no tienen voz. En Exitosa, usted tiene derecho con el doctor Mario Camacho Perla. Ustedes están escuchando, hablando de un proceso de alimento del año 2014, estamos en el 2025, 11 años y que no se resuelve un proceso de alimento. Ya es el colmo de la degeneración. ¿Cómo es posible si el proceso de alimento es un proceso sumarísimo? Quiere decir, abreviado, rápido, diligente. Usted tiene derecho de lunes a viernes a la 1 de la mañana por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. De taxistas formales independientes que tienen todos sus documentos en regla, pero que tienen a la autoridad no como un aliado, sino como si fuese un enemigo. En el mundo del transporte, la información es clave para llegar a tu destino. Porque hay escuelas de manejo que no cuentan, algunos con buses, con tractocamión, con trailers, ¿no? Camiones de carga pesada, y todo finalmente terminan aprendiendo en la cancha. Tito Alvites te informa todo sobre transporte y ayuda a conductores, transportistas y usuarios a conocer sus derechos. La regulación de la velocidad es para prevenir los siniestros de tránsito, no para causar o ocasionar un siniestro de tránsito. Congestión vehicular, consejos mecánicos, multas, prevención y orientación de accidentes y las tendencias de vehículos. Las multas por infracciones de tránsito ha generado cierta polémica, y sobre todo si esa multa ha sido impuesta de manera exprofesa, que no ha sido puesta de manera justa. La hora del volante, la guía definitiva en tu ruta. Todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Te cambiamos de ruta para que tu camino sea más corto y alegre. Ya está aquí desde España para Contra el Tráfico, aquí en Exitosa, Marco Chuna. Quiero hacerte sentir como una... El programa que te saca del aburrimiento y del tráfico con las noticias más frescas del espectáculo. Porque efectivamente ya está en suelo peruano Milet Figueroa y se cumple lo que habíamos anunciado desde el inicio. Contra el Tráfico, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. El análisis político y social que usted necesita para entender lo que realmente pasa en el país. Ese es el problema del Perú, la corrupción de los políticos, que lamentablemente va asociada a la ineficiencia. Sin rodeos, Nicolás Lucar busca que el poder y sus autoridades rindan cuentas. Es el Estado más ineficiente y corrupto que hemos tenido probablemente en toda nuestra historia. Porque en el Perú es hora de hablar claro, sin bandos políticos, solo el compromiso con usted y con la verdad. Porque lo que ha ocurrido en estos años, en un país ya agobiado por la corrupción, es llevar la corrupción a niveles inéditos, nunca vistos en la historia del Perú. Hablemos claro, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. En Chimbote, capital de la pesca y el acero. Escúchanos en los 105.9 FM. Los robos son constantes, como le menciono. Artículos de limpieza, materiales útiles de escritorio, la computadora de la directora. Y de verdad que me duele bastante que ninguna autoridad se ha acercado y ni siquiera el SOA del carro siquiera ha hecho los gastos para el CPL ni nada. También síguenos en Facebook como Exitosa Chimbote, en TikTok en @exitosa.chimbote y en Instagram y YouTube como Exitosa Noticias. Porque la confianza solo se gana con la verdad. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Muy bien, esta es la hora
exactas las 6 de la mañana, 35 minutos. Y bueno, vamos al terreno político, al escenario en que actualmente estamos todos envueltos. Se viene el proceso electoral 2026 y vamos a conversar con el conocido sacerdote Luis Basalar García. Él es un especialista en estos temas, un conocido analista político, pues tiene artículos importantes en medios capitalinos, y qué mejor conversar con él acerca de la coyuntura actual. Padre Luis Basalar, buen día. Buenos días, un placer poder estar con ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente usted? Tengo entendido de que usted tenía pretensiones también de candidatear en estas justas electorales, incluso se voceaba como candidato fijo para el presidente en la fórmula del Partido Democrático Federal, pero se le canjeó por Armando Macé. ¿Es cierto esto? ¿Y usted estaría a punto de renunciar si es que ya no lo ha hecho? En primer lugar, el doctor Armando Macé supo esperar mi candidatura hasta la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones para poder validar la fecha en la que llené mi ficha. Al no tener este resultado, las bases decidieron que vaya Armando Macé, pero yo he tomado la decisión de renunciar al Partido Democrático Federal por 3 motivos. El primero, porque nunca se tuvo a consideración el hecho de tener una estrategia y todo un plan organizativo para poder abordar nuestro nicho y al mismo tiempo nuestro mensaje, que tenía que ser discursivamente impactante para una verdadera revolución. Es decir, no se llevó a cabo el trazamiento de una estrategia clara. En segundo lugar, por la actitud y el comportamiento lesivo del señor Virgilio Acuña, que en una declaración el mismo doctor Armando Macé, esto lo estoy diciendo en exclusiva para Exitosa, sostuvo que de la franja electoral recibida por parte del Estado, el 50% se le había designado al señor Virgilio Acuña para su campaña, cuando esto es para todo el partido. Y en tercer lugar, frente a los últimos acontecimientos de la señora Pony Janto, invitada por el señor Acuña con el número 3 a la Cámara de Diputados, nunca el partido supo deslindar de lo que significó sus declaraciones. Esta señora ha maltratado a nuestros hermanos campesinos, diciendo que en una eventual asamblea constituyente no podría estar el que siembra la papa, el agricultor, el campesino, el andino, de tal manera que frente a esta realidad he tomado la decisión y he renunciado al partido de manera irrevocable. Muy bien, muy bien. Este comportamiento, esta actitud es de los partidos tradicionales, ¿no? Los acomodos, reacomodos, las mañas para cambiar a veces el escenario partidario, ¿no? De una agrupación como esta que es nueva, el Partido Democrático Federal. Bueno, usted no aguantó, dijo, no, esto no va con mis principios, y se alejó. Así es, porque hay un compromiso hacia el pueblo que durante 5 años ha podido observar mi lucha frente a este mismo sistema neoliberal que ha fracasado. Fíjate tú, preferir comprar $3.500 millones en aviones por órdenes de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no hacer nada, ni un carajo, por el gas de nuestro país, con un solo viaducto. ¿Esto es realmente el progreso? ¿Esto realmente es un sistema que nos ha traído bonanza? De ninguna manera. Un gobierno genuflexo, un gobierno timorato, un gobierno paupérrimo y al mismo tiempo, disculpando el término, cobarde, que se humilla y se arrodilla ante un imperio que no le importa destruir en el mundo entero a un país como Irán, por ejemplo, cuna de la civilización y de la ciencia. Este gobierno del Perú ha mostrado una vez más que no importa lo que tenga que empeñar con tal de salvar su pellejo. Y es por eso que el Perú en este momento vive lo peor de sus momentos en cuanto al gas. Sí, padre Luis, ¿qué propuestas usted tenía, o sea, dentro de su plan
de gobierno y que entendemos esto quedó por la borda, ¿no? ¿Qué cosa es lo que usted aspiraba para mejorar las condiciones de los ciudadanos peruanos en este contexto eleccionario que está en ciernes? En primer lugar, habíamos tomado la decisión de llevar a cabo la gran revolución a través de una asamblea constituyente para cambiar el capítulo económico, no para expropiar, como se supo decir siempre, sino para que el gobierno tenga una participación activa dentro de una economía mixta, por ejemplo, al estilo de China, al estilo de la India, al estilo de Rusia. Esto es impostergable. Fíjate tú lo que está viviendo el Perú en este momento. El Estado no puede hacer absolutamente nada porque los contratos ley son como la vaca sagrada dentro de la iglesia o como lo que sería la perla que no se puede tocar, aludiendo que si uno mira los contratos ley, el inversionista se iría falso de toda falsedad. Esto en materia económica. Habíamos planteado la necesidad no solo de descentralizar el país de verdad, sino de regionalizarlo a partir de una federalización que no rompa la unidad del Estado, sino que le dé verdadera autonomía a cada una de las regiones para que los gastos puedan ser usados de manera inmediata por cada una de las regiones a través de la recaudación. Todo esto se podría hacer, pero sin necesidad de un cambio total de la Constitución, sino también en aspectos puntuales, ¿no? Como usted está refiriendo, por ejemplo, en el tema económico. O sea, con una modificación, ¿no? Se podría hacer, pero fíjate que para poder tener ese accionar, durante 30 años la clase política no lo ha querido hacer, no se ha tocado absolutamente nada. Mira, tenemos una economía social de mercado, que es la receta de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no permite industrializar el país. Nosotros apostamos por la industrialización de la patria, pero para ello tiene que tener un Estado fuerte, es verdad, poquísimamente de una burocracia mínima y al mismo tiempo eficaz y eficiente. Esto no se va a lograr si es que no se hace ese cambio. Mira tú, el numeral 61 de la Constitución, lo podríamos revisar, se habla de combatir los monopolios. No hay que combatirlos, hay que eliminarlos. Fíjate tú lo que pasa en el Perú con los oligopolios al mismo tiempo. Otra manera de robarle al Perú y al pueblo peruano. Por lo tanto, eso es en materia económica. En materia educativa habíamos planteado que cada diseño curricular tenga que estar en cada región del país. No es lo mismo estar en Puno que estar en Piura. Y sin embargo el diseño curricular sigue dándose desde Lima. En materia de la industrialización creíamos en la refinería, una en el norte, una en el centro y una en el sur, para que no solamente extraigamos el mineral, porque simplemente hemos sido un país extractivo. Y así podríamos enumerar miles de otras cosas para poder hacer un cambio de verdad. Sin embargo, el sistema no lo ha permitido. Usted entonces no encajaba en los planes del Partido Democrático Federal, porque su posición es la misma posición de los grupos de izquierda. O sea, ¿el Partido Democrático Federal es un partido de izquierda? Fíjate, el Partido Democrático Federal apostaba por la descentralización y por la regionalización de la patria. En ese sentido, nunca estuvo en contra de una asamblea constituyente, de una nueva constitución o de cambiar el capítulo económico con responsabilidad. Por lo tanto, mi pensamiento siempre fue muy perfectamente calzable con la visión del partido. Le digo el esto problema porque, son las personas que lo dirigen. Disculpe, padre, le digo esto porque nosotros hemos entrevistado a Armando Macé y en ningún momento ha mencionado, por ejemplo, el tema cambio de la Constitución. O sea, no se ha referido a ello. Esto es otro de los temas que hay que saber aclarar. Nuestro partido se basaba, y creo que se sigue basando, en una ideología y en un plan de gobierno distinto. El doctor Armando Macé, en ese sentido yo discrepo totalmente, porque él ha sabido decir que una cosa es lo que dice el plan de gobierno y el ideario del partido y otra cosa lo que él iba a hacer. Esto demuestra que por un lado él no es político, él es simplemente un empresario, porque lo que manda en la política es lo que establece el ideario de un planteamiento político en un partido. Por eso es que va a fracasar y no va a llegar ni al 1%.
No, está así en las encuestas. Vemos que los partidos justamente contrario a la posición suya, Fuerza Popular, Renovación Popular, están justamente liderando las encuestas. O sea, que la gente sigue todavía confiando en este sistema implantado hace muchísimos años, desde que Fujimori asumió el poder. ¿Cómo decirle a la población, o sea, que esto está mal, que debemos de cambiar el orden de cosas? Parecería que la gente no alcanza a entender, ¿no?, lo que está viviendo y quiénes son directamente los responsables de esta situación en la que actualmente nos encontramos. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensa usted? En el caso supuesto que le creamos a la última encuesta de Datum, teniendo en cuenta toda su historia y todo lo que hacía en el gobierno de Fujimori, sumando lo de Keiko, lo de Rafael, lo del señor Álvarez, lo del señor Chau y lo del señor Grosso, no llegas ni al 30%. Esta es otra de las visiones que no se logra captar. El Perú no es Lima. Ahora bien, en estas encuestas, de manera grosera, han hecho que aparezca el señor Grosso, que ha tenido la desfachatez y la sinvergüencería de no acudir a una entrevista de Curwen, que es un influencer y un liderazgo en un podcast muy conocido. Lo mismo ha hecho conmigo, que yo estoy llevando a cabo un podcast y me ha tenido tonteando. Es decir, es el último alfil que está queriendo jugarse el fujimorismo de manera socavada para inflarlo. Nadie lo conoce en el Perú ni su símbolo y resulta que ahora tiene 4.2%. En relación al señor Aliaga, él es su propio enemigo. Lo dijimos desde siempre. Su enemigo es él mismo. No controla sus impulsos y mucho menos controla su apetito de poder. Y la señora Keiko responde a un clientelismo durante más de 30 años de un voto duro que de alguna manera reconoce lo que hizo su padre desde su perspectiva de lo que ha sido beneficiado. Ella recoge y sigue recogiendo este voto duro, pero el resto de candidatos simplemente son enanos. El tema del antisistema en el Perú marca históricamente siempre un 33%. ¿Dónde está? ¿Me van a decir que está con Chau, que es un candidato netamente caviar, que tiene el financiamiento de la banca y que al mismo tiempo no quiere que cambie nada? Este pobre señor que quiso y humilló al científico Montoya tratándolo como lo trató por ser andino, por ser mestizo. ¿Usted cree que el Perú va a darle el apoyo a un caviar falso y mentiroso que toma café en el Haití mientras que no le importa lo que sucede en el Perú profundo? Hágame el favor, con todo respeto, por eso es que doy esta entrevista exitosa, por ser un medio que se caracteriza por decir la verdad. Claro, en ese sentido, bueno, la mesa está servida, ¿no? ¿Qué cantidad de candidatos se han presentado en esta contienda electoral? Por eso le ponen en una situación difícil a la población, ¿no? O sea, no saber por quién elegir. Aunque en estos días, según las encuestas, disculpe que vuelva con el tema de las encuestas, porque son más o menos un referente de lo que sucede acá en un proceso electoral, pero ya hay gente que está inclinando su voto, o sea, está un poquito ya, y usted sabe que también en las últimas semanas ya la ciudadanía tiene más o menos una idea por quién votar. Ahora, es lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Son los candidatos y por uno de ellos tiene que salir presidente de la República. ¿Qué hacer? Fíjate, usted? A ver, claro. Yo agradezco una vez más la pregunta y la introducción, pero veamos lo que pasó en las elecciones pasadas. A una semana antes, las mismas encuestadoras nunca vieron al profesor Pedro Castillo. Uno puede estar en contra o a favor, pero eso significa que toda la vida las encuestas manejan el escenario. Dicho esto, ¿alguien puede creer que es más conocido el señor Grosso como ex militar que el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, cuando tiene el apoyo total de la gran mayoría del magisterio y del profesor Pedro Castillo? ¿Alguien puede pensar eso cuando se ve completamente los mítines llenos? Ah, claro, le tienen nuevamente miedo a que de repente el voto popular de esta encuesta misma que sostiene que si Pedro estaría postulando tendría más del 30%,
vuelva a aparecer. Es curioso que durante estas encuestas, en una anterior, le pongan a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú 3,2 y resulta que ahora está en 1,2. ¿A qué está jugando claro, pero, las padre, encuestadoras? Sí, usted a lo mismo de siempre. Sí, toma como referencia lo que aconteció con Pedro Castillo, estamos de acuerdo, porque apareció de un momento a otro, nadie daba nada por él, pero mire, ¿en qué quedó Pedro Castillo? Ahora, ¿cómo podría gobernar Pedro Castillo si no tenía una bancada mayoritaria en el Congreso? Y usted sabe bien que en estos momentos el Congreso es el poder real en el país. O sea, ¿de qué serviría Roberto Sánchez? Claro que no se puede comparar tampoco con Pedro Castillo porque el otro tenía más arrastre, ¿no? Pedro Castillo, usted lo ha dicho, dirigente magisterial, era mucho más conocido que Roberto Sánchez. Pero miren, un presidente maniatado, un presidente sin poder hacer nada porque tiene un Congreso mayoritario. Ese es el problema, que los partidos que usted señala que son los causantes de lo que sucede en el Perú son los que seguirán gobernando más aún ahora en la Cámara de Senadores. Por eso le decía, qué difícil se la ponen al ciudadano peruano, ¿no? Esta situación me recuerda a los años 90. Creo que el caldo del cultivo ha llegado a su punto máximo, donde se va a poder ver que el próximo presidente, al no tener el poder real, porque hemos pasado del presidencialismo al parlamentarismo, va a tener que estar tentado a la misma situación de los años 90. Me estoy refiriendo a que es muy probable que se dé un golpe de Estado, o mejor dicho, un autogolpe, cosa que yo estoy en contra. Pero las condiciones con las que nos ha llevado este Parlamento es para ello. Fíjate tú, voy a poner un ejemplo. Ayer conversábamos con algunos expertos que para la nueva manera de gobernar en el Parlamento se van a tardar 2 años para entender la nueva dinámica de las dos cámaras. ¿Qué significa esto en la práctica? Que solamente los 2 partidos mafiosos en la actualidad, como es el de Keiko Fujimori y el del señor Rafael López Aliaga, son los que se van a beneficiar porque van a hacer lo que quieren durante estos 2 años. Esta es, como vuelvo y repito, una situación en la que muy probablemente se repita lo que sucedió en el año 90. Padre un Balcázar, autogolpe. me permite un segundo, tenemos que cumplir con la franja electoral y continuamos con usted. Con todo gusto. Muy bien. Muy bien, continuamos con esta charla con el padre Luis Balcázar, ¿no? En realidad Luis Basalar. Basalar. El mequetrefe de Palacio es el que se apellida así. Él iba a hablar sobre él justamente sobre él, disculpe la confusión. No se preocupe. El presidente interino, José María Balcázar, ¿no? En estos momentos está transitoriamente en Palacio de Gobierno, pero por ahí ya se está anunciando la presencia de su gabinete ministerial. Y por ahí ya salieron algunas voces a decir si es que no supera esta crisis energética actualmente y también por el tema esto de las clases virtuales, no le podrían dar el voto de confianza. Otra vez estamos en una coyuntura de inestabilidad política.
¿qué piensa sobre lo que sucede en el Perú? ¿Por qué tenemos presidentes que no han sido elegidos por el pueblo, sino por el Congreso de la República? Justamente porque el Parlamento ha tomado la decisión de ser el que tenga quien corte el jamón en la patria, creyendo que de esa manera va a poder burlarse del pueblo. Mira, el país siempre ajusta sus cuentas en las elecciones, siempre. Quizá ya no estamos saliendo a las calles por el temor a que nos maten, pero en las elecciones y en las ánforas el pueblo siempre se pronuncia. Dicho esto, el señor Mequetrefe Balcázar, genuflexo al imperio, es un hombre enfermo, es un hombre que tiene ya casi inicios de demencia senil, se olvida de las cosas, se olvida de los nombres, es un hombre de más de 85 años que simplemente es la marioneta de los mismos grupos de poder. O sea, que aquí le quieran hacer creer al Perú, el fujimorismo, Rafael López Aliaga y el establishment, que este señor es de izquierda, es una burla al Perú. Por lo tanto, el país sabe perfectamente lo que ha hecho el Congreso de manera cloacal, de manera con una actitud de guano frente a lo que es la política del Perú. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, yo estoy casi convencido que es muy probable que no solamente le nieguen la confianza al gabinete, sino que además lo puedan incluso hasta sacar para poner a otro que esté a la altura, supuestamente, según la lógica del Congreso, de la encargatura de la presidencia. Sí, esto podría pasar en efecto, ¿no? En efecto, porque sabemos cómo se cambian presidentes a cada momento, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar en algún momento, porque así como están las cosas, parece que en el próximo gobierno vamos a ver lo mismo, con un Senado poderosísimo. ¿Por qué? Porque aquellos partidos, ¿no?, que están postulando no tienen pues la capacidad de una convocatoria mayoritaria, o sea, una bancada que podría servirles de apoyo. Entonces vamos a continuar en más de lo mismo. ¿Cuál sería su reflexión final frente a esta coyuntura? Porque hay que decir a los ciudadanos tal y como son las cosas, cómo se presentan, y que mucho depende de nosotros el cambiar este estado de cosas. Una reflexión final, padre. Con todo gusto. En primer lugar, creo que ha llegado el momento de la verdadera revolución de la que tanto Jesucristo, el histórico, hizo por nuestro pueblo. Y cuando digo revolución, es una revolución de verdad en justicia social. En segundo lugar, el pueblo del Perú vive de manera asfixiada por la inseguridad, y esto va a conllevar a una guerra civil. ¿Por qué? Porque nada va a cambiar. El establishment va a seguir mantenido a como dé lugar, y esto el pueblo no lo va a soportar. Fíjate tú cómo es posible que frente al problema energético, con un solo viaducto, se le quiera garantizar gas solo a un sector de Lima, a los ricos, mientras que el mismo pueblo de Magantoni, por ejemplo, de Megantoni, no tiene ni siquiera este gas. Esto lleva un caldo de cultivo de resentimiento, de dolor y de frustración a nivel nacional. Y por último, creo y espero equivocarme, que este es el caldo de cultivo para un próximo autogolpe de Estado, frente a una guerra civil incontrolable, porque el país no aguanta más. Le agradecemos. En ese sentido, hago un llamado a que de verdad la clase política deponga sus intereses de clase por los intereses del pueblo. Sé que estoy tratando de arar en el desierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Muy bien. Muchas gracias, padre Viva Salar, por esta importante conversación que hemos tenido hoy. Y bueno, a lo mejor días antes de las elecciones volvemos a conversar con usted nuevamente. Muy amable, buen día. Gracias. Un gusto para Exitosa, por caracterizarse en la independencia y la objetividad. Dios nos bendiga. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a continuar con toda la información. Hay más entrevistas en el siguiente bloque, pero antes cumplimos con nuestra pausa comercial, anunciándoles también de que hay disposiciones para los educandos ahora que se acerca el inicio de las clases escolares, sobre todo en las entidades públicas. Frente a este calor, ¿qué acciones tienen que tomar los directores? Importante información también, pero primero cumplimos con nuestra pausa comercial. Volvemos.
exitosa, 15 años contigo. Exitosa, exitosa, ya cumple 15 años informando, sirviendo a todo el Perú. Exitosa, exitosa, ya cumple 15 años informando, sirviendo a todo el Perú. Y por el norte, y en el centro, y por el sur, todo el Perú a celebrar. Y en la costa, y por las sierras, y por mi selva, todo el Perú a celebrar. Desde el 2011 nos hemos convertido en el centro de noticias más importante del país. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. En 15 años llegamos donde otros no llegan. Denunciamos lo que otros callan y le damos voz a todas las voces. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. En Exitosa, la voz de los pueblos, con Jack Miranda y Marcial de la Cruz. Y le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectándose a nuestra señal, a los amigos panificadores, a todos los transportistas, a los que se dedican a la agricultura, a la pesca, los que están trabajando en los mercados mayoristas, en el terminal pesquero. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, todititititos todos. Estamos iniciando como siempre el día hoy. Y les cuento que no solamente es la única radio que usted ve, sino es la radio que se escucha a nivel nacional. Estamos en nuestras 60 estaciones en todo el Perú. La voz de los pueblos, de lunes a domingo, de 2 a 5 de la mañana, por Exitosa. La voz de los que no tienen voz. En Exitosa, usted tiene derecho, con el doctor Mario Camacho Perla. Ya están escuchando, hablando de un proceso de alimento del año 2014. Estamos en el 2025. 11 años y que no se resuelve un proceso de alimento. Ya es el colmo de la degeneración. ¿Cómo es posible si el proceso de alimento es un proceso sumarísimo? Quiere decir, abreviado, rápido, diligente. Usted tiene derecho, de lunes a viernes a la 1 de la mañana, por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. El análisis político y social que usted necesita para entender lo que realmente pasa en el país. Ese es el problema del Perú, la corrupción de los políticos, que lamentablemente va asociada a la ineficiencia. Sin rodeos, Nicolás Lucar busca que el poder y sus autoridades rindan cuentas. Es el Estado más ineficiente y corrupto que hemos tenido probablemente en toda nuestra historia. Porque en el Perú es hora de hablar claro, sin bandos políticos, solo el compromiso con usted y con la verdad. Porque lo que ha ocurrido en estos años en un país ya agobiado por la corrupción es llevar la corrupción a niveles inéditos, nunca vistos en la historia del Perú. Hablemos claro, de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. En Chimbote, capital de la pesca y el acero. Escúchanos en los 105.9 FM. Los robos son constantes, como le menciono. Artículos de limpieza, materiales útiles de escritorio, la computadora de la directora. Y de verdad que me duele bastante que ninguna autoridad se ha acercado y ni siquiera el SOA del carro siquiera ha hecho los gastos para el CPL ni nada. También síguenos en Facebook como Exitosa Chimbote, en TikTok en @exitosa.chimbote y en Instagram y YouTube como Exitosa Noticias. Porque la confianza solo se gana con la verdad. Exitosa, la voz de los que no tienen voz.
Muy bien, las 7 de la mañana con 5 minutos, continuamos, sobre todo analizando el panorama político electoral, ¿no? De todas las agrupaciones que están en competencia, somos un espacio muy democrático y ahora vamos a conversar con el ingeniero industrial Eduardo Noriega Campos. Él está candidateando al Parlamento andino por el partido Integridad Democrática, ¿no? Que como ustedes saben tiene como cabeza la candidatura presidencial a don Wolfgang Grosso. Muy bien, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Eddie, y buenos días a toda la población que nos está escuchando. Desde Integridad Democrática estamos muy contentos de poder poner nuestra postura política ante la población. Así es, no es para menos ese contento, porque don Wolfgang Grosso ha escalado sorpresivamente posiciones en la preferencia electoral, está codeándose con los punteros, como se dice en el gol deportivo. ¿Cómo están tomando ustedes esta ubicación en las últimas encuestas? Inicialmente queremos agradecer a la población y a los emprendedores, a los jóvenes, que han tomado nuestra posición como una oportunidad para el cambio. Lamentablemente, la población está descontenta con los partidos políticos actuales, 95% de desaprobación en los 5 años del Congreso, y muchos de ellos religiéndose, Eddie. Entonces la pregunta es, si tú eres un gerente de una empresa y has contratado a personas, ¿vas a volver a contratarlos cuando te han llevado a la quiebra? No, ni vuelta a quedarle. La comparación está muy clarísima, demasiado clarísima. O sea, ustedes también le están sacando provecho pues a ese descontento que hay en la población, ¿no? Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? A ver. O como oportunidad, más que todo, para que los jóvenes y los emprendedores puedan comprender que nuestro plan de gobierno está basado en lo que la ley estipula, las políticas públicas nos permite, el presupuesto de la República aprobado para el siguiente año y para este año sea lo que te permita gastar correctamente, que se pueda cumplir las brechas sectoriales a través de una hoja de ruta como el CEPLAN. Son bases primordiales de lo que hemos generado en nuestro plan de gobierno, tanto de Integridad Democrática para el Perú, como la integración con la comunidad andina de naciones en el Parlamento andino, al cual yo estoy postulando, para poder aprovechar estos tratados que nos permitan, Eddie, trabajar de la mano entre las ventajas de Perú con lo que el mundo puede financiar y articular como un gran bloque, y no ser solamente meros espectadores, siendo uno de los países que tiene mayor cantidad de recursos de biodiversidad. Una inquietud que tengo es con relación, por ejemplo, al tema económico, ¿no? En realidad, todos hablan de que don Julio Velarde, como presidente del directorio del BCR, ha mantenido a Perú una posición muy expectante en el contexto internacional respecto a nuestra economía. Pero, y como se sabe, a veces la procesión va por dentro. Me refiero a que internamente no estamos bien, ¿no? Los jubilados ganan una miseria, es claro. Eso no se puede rebatir. Han pasado tantos gobiernos y no pasa nada. El índice de anemia en la población infantil está ahí, particularmente en Ancash, lo decimos con propiedad. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en el tema esto de la crisis energética, que también está redundando en los bolsillos de los ciudadanos, porque en estos momentos hay un aumento incontrolable en el precio de los combustibles. Y otros aspectos también. Por allí, ¿cómo plantea salir de esta situación o mejorarla, ¿no?, en el gobierno del Partido de Integridad Democrática? Gracias, Eddie, por esa pregunta. Mira, acá vamos a partirlo en 3 funciones desde mi experiencia económica, ¿no? Primero, el BCR, y que tiene una muy buena gestión, su función específicamente es controlar macroeconómicamente que no haya inflación y que tengamos las reservas correctas para hacerlo un país que se pueda financiar, estructurar o mejorar. Entonces, pregunta, ¿Velarde tiene relación con las otras 3 cosas que nos has dicho? No. Esas son funciones específicamente entre el Congreso, los ministerios y la ejecución con los gobiernos locales. ¿Recursos económicos tiene el Perú? Acabas de leer el resultado de la Contraloría al final del año, que 24.000 millones de soles aproximadamente, si no es más, pero eso es lo que se ha detectado, se han ido en procesos de corrupción.
La pregunta es, si tú agarras 24.000 millones para poder combatir las cosas que estás manejando, en vez de que se vaya a los bolsillos de pocos, ¿hubiese mejorado la calidad de vida de los peruanos en general, independientemente sea de Ancash o lo demás? Sabemos que es una importancia para Ancash, pero ¿cuántas regiones tienen ese mismo problema y han tenido índices de corrupción alto? Por eso el plan de gobierno, liderado por el general Wolfman Grosso y todo el equipo, porque somos un equipo de diferentes profesionales que muchas veces le critican al general, ¿quiénes están gobernando con usted? ¿Quiénes están trabajando en su equipo? Somos muchos peruanos de bien que estamos decididos al saber que nadie nos representa, que nadie ayuda a la población en general, es decir, dejar de estar en el sillón y salir a trabajar al servicio de nuestro propio pueblo, de nuestro propio beneficio también, porque al final eso es un cargo que dura 5 años, que tenemos que trabajar por el bien común y después voy a regresar a mi casa. Entonces, ¿qué país quiero tener para mañana? Por eso nos parece indigno que congresistas de la República hayan logrado desestabilizar el país. Antes de la pandemia, Eddie, los índices de anemia habían mejorado en el país. Tenemos superfoods, pero con todas estas leyes y con todos estos pleitos que se generan entre ellos para poder aprobar leyes inadecuadas, seguimiento inadecuado, falta de control de la corrupción, volvimos a elevar la anemia en el país. Sí, no tenemos ingeniero, controles reales. Sí, pero justamente a eso iba, ¿no? O sea, estamos planteando el problema, ya conocemos lo que hay, ¿no? Altos índices de corrupción y esto genera justamente la situación en la que nos encontramos, pero no me ha dicho cómo combatir, o sea, ahí viene nuestro plan, justamente. Lo importante, Eddie, es entender primero el contexto, porque si bien tú y yo leemos a cada rato y conocemos lo que está pasando, pero toda la población estamos dedicados al día a día. Muchos de nosotros estamos superviviendo porque hemos tenido muchas crisis de diferentes temáticas, como lo acabas de imaginar, ¿no? Una contingencia en energía con el gas de camisea, cuando somos un país que se promueve la energía renovable de diferentes tipos y no invertimos en ella y devolvemos dinero. La función del plan de gobierno de integridad democrática con el equipo es, primero, combatir 3 flagelos rápidos del sistema. La delincuencia, porque estamos cansados de las extorsiones, con un plan preciso de seguimiento con inteligencia, que es una de las especialidades del presidente Wolfman Grosso. Segundo, atacar a través del control directo el uso correcto de los recursos públicos para evitar la corrupción y sea transformado de alguna forma que podamos ver dónde va el dinero, qué se está ejecutando, cómo se está accionando, a través de un control estricto en todas las regiones. Y el tercero, el impulso del emprendimiento para poder financiar y estructurar la formalidad, teniendo la ventaja de que a través de los recursos que genera el emprendedor, vamos a poder lograr que el país pueda despegar de forma tranquila. Pero con sicariato y con corrupción, el emprendedor, que es el que saca adelante al país, no lo va a poder hacer. Nuestra propuesta con los diferentes candidatos, como lo están impulsando nuestros candidatos en Ancash, es impulsar el derecho de la transformación del pueblo, como los pesqueros en Chimbote, la transformación del agro, el mejoramiento de la minería, la transformación de la innovación a través de innovación, ciencia y tecnología, el impulso de los puentes de financiamiento bioclimáticos, los bonos azules para poder lograr que el mar de Chimbote pueda abarcar, generar financiamiento para poder desarrollar un ecosistema de cambio y tener una cadena productiva y no depender solamente de la veda de la anchoveta, sino qué más podemos transformar para convertirnos en ese país, sabiendo que muchos de los países del continente están buscando recursos que Perú sí tiene y ellos no, y poderlos transformar para generar este cambio económico que la población necesita. Sí, estamos de acuerdo en eso, nos parece muy interesante. El asunto está cómo gobernar frente a un Congreso poderoso, más aún en la próxima composición del Parlamento Nacional con una Cámara de Senadores que seguramente es la mayoría parlamentaria y a cualquiera que sea electo presidente lo va a tener prácticamente entre las cuerdas. Se dice que conversar no es pactar. Supongamos que Wolfman Grosso acceda a sillón de Palacio de Gobierno. ¿Usted cree que cómo sería ese diálogo con las bancadas opositoras? Porque va a encontrar una mayoría como la que actualmente la tiene José María Balcázar.
cómo enfrentar esta situación, ¿no? En caso, pues, su candidato acceda a la presidencia de la República. Una buena pregunta que nos acaba de hacer. Primero, nosotros no somos un partido ni de izquierda ni de derecha, somos un partido que buscamos impulsar y defender a los peruanos de bien en general. Después de unas elecciones se acaba para el peruano de a pie. ¿Cuál es tu posición política? Hay que trabajar día a día, hay que levantarse, hay que madrugar. Nuestro candidato presidencial, el doctor Wolfman Grosso y todo el equipo, sabemos muy bien que hay que trabajar de unir los puentes correctos. Pero antes de unir esos puentes estamos trabajando de la mano muy duro todos los días, a pie, correteando, sin financiamiento de nadie, sin depender de vendernos a nadie, todo con pulso en el trabajo conjunto, en redes sociales, en las salidas a las calles, en las visitas. Y estamos imponiendo una política clara y explicando cómo podemos trabajar en una integración del país, de buscar los mejores cuadros en todas las opciones para poder ver la realidad geográfica, a pesar de que es un gobierno central, cuál es la ventaja y cuál es el valor de cada una de las zonas y controlar el recurso en cada una de esas zonas. Y lo más importante, Eddie, es que todavía tenemos la opción hasta el 12 de abril que la gente pueda entender que este 12 de abril, si querés generar el cambio, si no queremos tener esa pluralidad que tiene el actual presidente, que tampoco ha sido elegido presidente, que tenía la opción de tener ahí sin tener las características para gobernar el país, como nos ha pasado con él, con Gerí, con Dina Boluarte, pues escojamos correctamente que este 12 de abril vayamos a votar y que todos los peruanos no votemos ni nulo, blanco, viciado. Vota por alguien, pero vota para que no la repartición electoral no se componga por quitar a los que no votaron, que son 40%, y elegir mal. Elijamos las propuestas. Si quieres que tengamos un partido que genere un cambio como lo estamos planteando, pues vota por las 5 símbolos de integridad democrática. Estamos en la fila 20, vota por Wolfman Grosso, por nuestros senadores, por nuestros diputados, por nuestros congresistas del Parlamento andino, que podemos ayudar a generar el plan de gobierno que hemos formado pensado por la población. Y es importante marcar el escudo, ¿no? Mucha gente, está analizando estas últimas semanas, ¿no? Para buscar la mejor opción. Al igual que ustedes, hay otros candidatos que están allí muy, muy cerquita a quienes están más adelante, ¿no? En las últimas encuestas, que si bien son sondeo de opinión, son datos referenciales, pero más o menos nos pintan cómo es el panorama electoral. Y por ahí que al final sale un outsider, como sucedió con Pedro Castillo. Y yo sé que ustedes también aspiran a llegar a lo mismo, ¿no? Pero ahí está también Carlos Álvarez, está don Alfonso López Chau. Son los contendores que están entre ustedes, pisándose los talones. Por ejemplo, le pregunto, las leyes pro crimen, ¿ustedes las van a solicitar se derogue o se va a continuar? ¿Ustedes piensan que esto debe seguir tal como está? Yo le voy a dar mi posición como profesional, porque mi proceso va al Parlamento andino, que no voy a estar directamente en el Congreso ni como senador ni como diputado, que es la gran diferencia y la confusión de la población. Hoy, a pesar de todo, estamos en la bicameralidad, ¿no? Y tenemos que definir varias cosas. En nuestra propuesta para combatir, como te dije, nuestro plan de gobierno busca combatir la delincuencia, la inseguridad, la corrupción y mejorar el emprendimiento como nuestros 3 pilares, y está muy claro en nuestro plan de gobierno. Entonces todo nuestro equipo de senadores y diputados están luchando para poder presentar las propuestas correctas para regular el mejoramiento de la seguridad, la corrupción y mejorar el emprendimiento. Entonces eso significa que toda ley y toda norma que no esté de acuerdo, vamos a luchar representando correctamente a la población. Pero ustedes disculpe, ingeniero, que le interrumpa, pero ustedes están viendo en la realidad justamente uno de los problemas que surge con el tema de la seguridad en el país es justamente por estas leyes. Por eso lo decía concretamente. A ver, directamente, ¿las derogarán? ¿Las mejorarán? ¿O presentarán otras nuevas leyes? A ver. Nuestra propuesta es bien clara, Eddie, es buscar que todo lo que esté afectando negativamente al país, con nuestro equipo de Parlamento y Senado, va a luchar para que esto se derogue, se transforme y se cambie, trabajando de la mano con la estructuración de mejorar las condiciones para el país.
Si las leyes que están vigentes no pueden ayudarnos a cortar la delincuencia, la extorsión, el sicariato, la corrupción, la falta de ética, hemos sido bien claros y tajantes. Vamos a buscar cambiar esas leyes, vamos a derogar las cosas que no puedan ocurrir, pero de la mano con el voto popular, ¿no? Por eso queremos que la población pueda comprender la situación en que vive el país, buscar rescatar al Perú y que nos permita ser elegidos para definir que eso cambie. Pero tenemos que tener una posición fuerte para poder ayudar a la población, y para eso no podemos permitir, sabiendo que hemos vacado 10 presidentes, que nuestro presidente quede solo, a pesar de que no tenemos deuda con nadie, y vamos a trabajar integralmente para apoyar los mejores cuadros de cada región, independientemente, como te dice, el partido político. Buscamos a los mejores peruanos que viven. Entonces, hay que dialogar, hay que dialogar, hay que cambiar, modificar, tenemos que hacerlo, pero no solamente modificar. Lo más difícil, Eddie, es que decimos leyes, es fácil hacer 3, 4 hojas para cambiar una ley, pero el reglamento, la sinceración, la estructuración, todo eso se tiene que trabajar de la mano, y nuestro equipo de gobierno tiene la experiencia, porque no somos políticos, la mayoría somos técnicos y hemos trabajado en el sector buscando cómo apoyar desde diferentes partes, gremiales, empresariales, educativas, y hemos dado nuestra voz en muchas mesas. ¿De qué sirve si cuando llegas no termina convergiendo, votan al ministro, el Congreso aprueba una ley, va al ministerio, se va a generar la norma y después vacas al ministro? Otra vez hoja cero, y la población, ¿cómo queda? A ver, ingeniero Eduardo Noriega, estaba leyendo por ahí un medio nacional y encontramos que el candidato Walter Chirinos del PRIM tiene como uno de sus asesores en su plan de gobierno nada menos que a don Vladimiro Montesinos. Lo ha destacado, ha dicho sí, él está participando, nos está aportando importante conocimiento en inteligencia. ¿Usted ve correcto eso? A ver, ¿cuál es su posición? En primer lugar, cada candidatura tiene su prerrogativa para poder escoger qué es lo que va a aportar a su plan de gobierno. Si una persona decide contratar a un peruano que ha sido cuestionado, que no está llevado de verdad, que independientemente si tiene la capacidad intelectual, pero ha generado cambios negativos y separación en la población, ¿crees que sería correcto volver a tener cosas como eso? Si queremos cambiar al país, ¿vas a hacer lo mismo que antes, que nos está fallando? Por eso es que buscamos esta opción de cambio, buscamos que peruanos que no estén cuestionados. A nosotros también somos un partido nuevo, joven, nos han tumbado, Eddie, nos han buscado no inscribirnos, nos han sacado denuncias, nos ha costado inscribir a nuestros candidatos, a nuestros candidatos que están en todas las provincias, los han amenazado para que no candidateen. Entonces tenemos que trabajar de la mano porque estamos impulsando una reacción. Si él escoge a una persona cuestionada, como también vas a escoger a un partido político que ha llevado a un congresista como parte de su equipo que actualmente está cuestionado, ¿vale la pena? O sea, estás llevando ya de frente al inicio de la carrera algo que te está manchando. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sabiendo que todo lo que hemos sufrido en estos 50 años que se vuelva a repetir? ¿O vamos a empezar a trabajar en la forma plural, estratégica, y buscando lo mejor de la gestión para la mejor empresa que tiene nuestra población, que es nuestro país? Si nosotros no gobernamos correctamente nuestro país, no lo gestionamos, ¿qué vamos a buscar? Vayamos ahora con el rol suyo en caso de llegar al Parlamento andino, ¿no? Esta es una figura que a veces muchos todavía no alcanzan a entender, y sería bueno explicarle a la población, ¿no? Porque al final en la cédula está ahí incluido el voto para parlamentarios andinos. Háblenos un poquito, ¿cuál sería su rol ahí? ¿Qué planes tiene a nivel país para que la gente entienda también, ¿no? ¿Por qué tiene que votar por un candidato que va a postular al Parlamento andino? Gracias, Eddie, por esta pregunta, porque me lo han estado haciendo en varias entrevistas a nivel nacional. Es necesario, claro. Y primero definir algo importante, que es el parlamentario andino. El Parlamento andino sirve para que el Perú no sea una isla, Eddie, sino un eje en una comunidad moderna donde la seguridad, el empleo y la transparencia funcionen para que todos los ciudadanos que están incluidos en la comunidad andina de naciones,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile puedan sacar adelante al país. Al votar en esas elecciones generales con el parlamentario andino, lo que buscan es ese gestor que integre las leyes comunes para buscar estos beneficios que estamos tratando de explorar, que integre el plan de gobierno de Perú con el de Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia en estas principales como la lucha frontal contra la delincuencia, para que nuestras normas se puedan homologar y podamos trabajar específicamente con el escudo satelital de seguridad que estamos planteando nosotros, que podamos compartir, que las policías puedan tener información rápida, que la fiscalía impida que personas negativas crucen de un lado a otro y que podamos trabajar de la mano por la seguridad integral. Lo segundo que estamos planteando nosotros como propuesta es trabajar por el mejoramiento del talento de los jóvenes con el pasaporte STEAM de educación, donde podamos homologar y transformar a los jóvenes que tienen sus títulos universitarios y que se pueda buscar el mecanismo de homologación directa, como lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo con 11 países, pero que nuestro propio talento de América Latina trabaje a favor de nuestras comunidades, sabiendo que existen fuentes de financiamiento de sostenibilidad que no se está usando en América Latina por falta de no utilizar las capacidades de los jóvenes, y los estamos exportando a otros países cuando tenemos el recurso, tenemos ayuda de financiamiento gratuito y tenemos mucho potencial para definir que los productos que creemos, y esa es nuestra tercera propuesta, el sello bioandino, que certifique no el tema de vendernos sin aranceles, sino transformar la biodiversidad en valor agregado que actualmente, Eddie, importamos. Para nuestro propio consumo importamos de otro país cuando salen de nuestros propios recursos naturales. Si tenemos 26 tratados de libre comercio, el Parlamento andino lo que busca es articular que esas normas, que el Ejecutivo, el Legislativo de los países se puedan integrar, podamos trabajar de la mano y podamos hacer que esos recursos se transformen al beneficio del país, para que justamente hagan lo que dijiste al inicio. ¿Velarde lo va a cambiar? No, lo trabajan las instituciones de gobierno, y el Parlamento andino lo que busca es esa integración, la conexión y el gestor de que esas leyes se ejecuten, y también fiscalizar a las personas que lo están haciendo mal. ¿De qué me sirve tener un tratado de libre comercio, Eddie, con Japón, con Singapur, con la Comunidad Europea, y nuestros embajadores no nos han traído ni un solo negocio? Correcto. Y les estamos pagando un sueldo. Entonces, ¿quién lo fiscaliza? El Parlamento andino. Muy bien. Por lo menos ya para la gente le hemos puesto en conocimiento, ¿no?, acerca de las funciones, qué es lo que se hace en el Parlamento andino, porque a veces hay poca información y también nuestros parlamentarios andinos casi no se dirigen a los ciudadanos y no sabemos cuál es la producción legislativa que alcanzan cuando están allí cumpliendo esta función. Muchas gracias, ingeniero Noriega. Hasta otra oportunidad. Buen día. Muchísimas gracias, Eddie, y solamente para agradecerles y que por favor este 12 de abril no se olviden de marcar la fila 20 de Integridad Democrática, las manos cruzadas y el escudo con manos blancas, y marcar los 5 casillas. Hasta luego, cuídense mucho. Muy bien, de igual manera, muy bien. Gracias. Pausa comercial, volvemos en unos instantes con otras interesantes entrevistas que tenemos para ustedes, porque en realidad estamos a pocas semanas de las elecciones y es bueno ya que la población vaya madurando en el conocimiento de los candidatos, ¿no? Entérese, vaya manejando información. Para eso estamos aquí en Exitosa, estamos entrevistando a los candidatos, muchos de ellos potenciales, con posibilidades. Todo dependerá de usted. Volvemos en unos instantes. Exitosa, 15 años contigo. Exitosa, exitosa, ya cumple 15 años informando, sirviendo a todo el Perú. Exitosa, exitosa, ya cumple 15 años informando, sirviendo a todo el Perú. Y por el norte y en el centro y por el sur, todo el Perú a celebrar. Y en la costa y por las sierras y por mis selvas, todo el Perú a celebrar.
Desde el 2011 nos hemos convertido en el centro de noticias más importante del país. Exitosa. 15 años con la verdad y al servicio del Perú. En 15 años llegamos donde otros no llegan. Denunciamos lo que otros callan y le damos voz a todas las voces. Exitosa. 15 años con la verdad y al servicio del Perú. Exitosa. 15 años con la verdad y al servicio del Perú. En Exitosa, la voz de los pueblos, con Jack Miranda y Marcial de la Cruz. Y le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectándose a nuestra señal, a los amigos panificadores, a todos los transportistas, a los que se dedican a la agricultura, a la pesca, los que están trabajando en los mercados mayoristas, en el terminal pesquero. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, y tititos todos. Estamos iniciando como siempre el día hoy. Y les cuento que no solamente es la única radio que usted ve, sino es la radio que se escucha a nivel nacional. Estamos en nuestras 60 estaciones en todo el Perú. La voz de los pueblos, de lunes a domingo, de 2 a 5 de la mañana, por Exitosa. La voz de los que no tienen voz. El análisis político y social que usted necesita para entender lo que realmente pasa en el país. Ese es el problema del Perú, la corrupción de los políticos, que lamentablemente va asociada a la ineficiencia. Sin rodeos, Nicolás Lúcar busca que el poder y sus autoridades rindan cuentas. Es el Estado más ineficiente y corrupto que hemos tenido probablemente en toda nuestra historia. Porque en el Perú es hora de hablar claro, sin bandos políticos, solo el compromiso con usted y con la verdad. Porque lo que ha ocurrido en estos años, en un país ya agobiado por la corrupción, es llevar la corrupción a niveles inéditos, nunca vistos en la historia del Perú. Hablemos claro, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. En Chimbote, capital de la pesca y el acero. Escúchanos en los 105.9 FM. Los robos son constantes, como le menciono. Artículos de limpieza, materiales útiles de escritorio, la computadora de la directora. Y de verdad que me duele bastante que ninguna autoridad se ha acercado y ni siquiera el SOA del carro siquiera ha hecho los gastos para el sepelio ni nada. También síguenos en Facebook como Exitosa Chimbote, en TikTok en @exitosa.chimbote y en Instagram y YouTube como Exitosa Noticias. Porque la confianza solo se gana con la verdad. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Es de la hora exacta, 7 de la mañana con 33 minutos. Continuamos analizando el panorama político en el país. Estamos entrando a semanas decisivas, puesto que las elecciones están a la vuelta de la esquina, el 12 de abril. Y vamos a conocer las interioridades en el partido País para Todos, que tiene como presidente al señor Vladimir Meza Villarreal. Él está en línea. Aló, buen día. Buenos días, don Eddie, mucho gusto. De igual manera, después de algunas semanas estamos nuevamente en contacto con usted. Ahora, en momentos apremiantes. Yo sé que ustedes están con una inusitada expectativa, pues las últimas encuestas permiten a Carlos Álvarez estar ahí peleando por ahí, por llegar un poquito más allá y de repente convertirse en una posibilidad, ¿no?, como candidato para llegar a Palacio de Gobierno. ¿Cómo toman ustedes este momento que está atravesando País para Todos? Bueno, Eddie, nosotros vemos con mucho optimismo. Yo creo que la gente está buscando partidos nuevos, está buscando candidatos
a la presidencia gente nueva. Eso es lo que nos pone dentro de ese primer pelotón, diríamos, de los candidatos con posibilidades para poder tentar entrar al balotaje de la segunda vuelta. En todos estos últimos meses, País para Todos y Carlos Álvarez han hecho pues una campaña tranquila, sin mayor despliegue de recursos económicos, logísticos. Este fin de semana, Carlos Álvarez estuvo recorriendo el norte del país, Chiclayo, hasta el día de ayer estuvo en Trujillo, pero no con esos grandes mítines muy elaborados, o como la de los otros partidos donde llevan a la gente uniformaditos, ¿no?, a un mitin político. Nosotros hemos apostado por tener contacto directo con la población, al estilo del propio Carlos Álvarez. El partido está jugando su rol, nosotros hemos estado concentrados todos estos días en los distritos de Lima. Una campaña sin desesperación, una campaña sin mucho despliegue de recursos, y confiamos que la gente va a tener que entender que el argumento principal para tomar una decisión el 12 de abril es la búsqueda del cambio. Muy bien. Ahora, bueno, en esta campaña se escucha de todo, ¿no? Hay golpes bajos también ahí entre los rivales en la contienda. Por ahí sugieren de que las relaciones entre Vladimir Mesa y Carlos Álvarez no andan por buen camino, que están peleados, que no se quieren juntar, no sé, bueno. Pero sería importante que explique un poquito también para que la gente, sobre todo los simpatizantes, ¿no?, a ver, piensen de que hay armonía. La paz está en País para Todos, ¿o no es así? Bueno, Eddie, antes de conectarme a esta entrevista, hace 10 minutos acabo de hablar con Carlos, porque ellos ayer en la noche llegaron de La Libertad de Trujillo. Sí, efectivamente hay discrepancias, hay diferencia de cómo enfocar las cosas en tiempo de campaña, pero son diferencias de forma, ¿no? Carlos Álvarez nunca ha militado en un partido político, no es un político, ¿no? Él es un artista, él viene de la televisión, tiene otro estilo, otra forma de enfocar las cosas, y a la vez él reniega, en este caso, de los partidos políticos tradicionales, con sus usos y costumbres, que eso, vamos a llevar una portátil a recibir al candidato al aeropuerto, hay que hacer esos mítines grandotas para publicitarlo en las redes y en la televisión. Entonces, claro, dentro de la organización, dentro del partido, ¿no?, hay dirigentes que dicen que nosotros somos un partido de masas, somos un partido que tiene llegada a esos grandes bolsones electorales, por lo tanto, también debemos hacer grandes concentraciones, pero Carlos no quiere, ¿no? Entonces, son diferencias de forma, de estilo, ¿no?, de cómo sobrellevar esta campaña, pero de allí a que haya discrepancias de fondo, no las hay. Estamos pisándole ya el acelerador de la campaña y bueno, nosotros estamos confiados pues en la capacidad comunicativa que tiene Carlos Álvarez, en un discurso disruptivo, y bueno, yo tengo que confesarte que no es un candidato fácil, es un candidato jodido, ¿no? Claro, es complicado, bueno, por su estilo también que tiene para ver las cosas, pero esta vez ya no es broma, ¿no? Si él lo ha tomado muy en serio. No, pero por supuesto, Carlos lleva muchas horas del día reunido con su equipo técnico, con personas que le explican sobre los diferentes temas, como este problema energético, por ejemplo, que está viviendo ahora el país. Entonces, como alguien decía, pues, una persona para poder hacer las cosas bien, tiene que rodearse de gente más inteligente que él. Entonces, estamos totalmente confiados en el liderazgo de Carlos Álvarez, que va a convocar a los mejores técnicos,
Eso lo va a demostrar en el debate de la próxima semana, que ya está agendada, y el partido por su lado sigue pisando el acelerador de la campaña en todo el país, y vamos confiados, Eddie, a ser una de las opciones que tiene que pasar la segunda vuelta. Por lo menos la popularidad de Carlos Álvarez ayuda, ¿no?, a que País para Todos en estos momentos esté en una posición muy expectante, ¿ah? Esto tampoco no se puede ocultar. Entonces, estas semanas van a ser muy decisivas, pero a veces los problemas internos también a veces no ayudan, ¿no? Ahora, en el tema de su candidatura al Senado de la República, la gente sigue pensando, ¿no? Vamos en el próximo gobierno vamos a tener más de lo mismo, porque el Congreso seguirá siendo poderosísimo, porque una Cámara de Senadores va a tener una presencia, pero mayoritaria, y quizás muchos dicen el manejo del poder, porque Carlos Álvarez, aún ganando las elecciones, no podría contar con una mayoría oficialista en el Congreso. Entonces, allí, ¿cómo se va a transar? ¿Qué podrían hacer ustedes para afrontar una situación como la que el país está viendo en estos momentos, ¿no? Las peleas constantes entre Ejecutivo y el Parlamento, cuando un Congreso para todos es el que en estos momentos tiene todo el poder. Y es difícil contrarrestar, y parece que esto no va a cambiar en la próxima gestión. ¿Cómo están encarando ustedes esta situación, mi amigo Vladimir Mesa? Efectivamente, don Eli, yo creo que ningún partido, por más que gane, va a lograr tener una mayoría en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Lo que aquí la población tiene que hacer es escoger a los partidos que no tienen actualmente representación en el Congreso, porque los que ya la tienen y los que están llevando el 80% a la reelección, ¿no?, a los actuales congresistas a la reelección, tanto a la Cámara de Diputados como senadores, ya los conocemos, ya ha quedado evidenciado de cuál es su modus operandi de ellos en estos últimos 10 años, ¿no? Lo que han hecho es, así como hay delincuentes en las calles extorsionando al bodeguero, a la empresa de transportes, al pequeño emprendedor, ha quedado evidenciado que hay partidos extorsionadores que secuestraban al presidente de la República, lo extorsionaban, pedían cupo, y los cupos consistían en repartirse ministerios y organismos gubernamentales como es salud y las otras instituciones más, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que corregir la población este 12 de abril, utilizando el instrumento de la democracia, que es su voto, ¿no? Estos partidos que ya tienen esta costumbre, pues que no nos quepe la duda que van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que, la población lo que tiene que elegir es por nuevas personas que conformen el Parlamento, y el Parlamento mantenga su independencia. Tiene que hacer y cumplir su función como Parlamento, como el poder legislativo. No tiene por qué inmiscuirse en el poder ejecutivo, pero para eso también necesitamos, pues, un presidente con los pantalones bien puestos, un presidente que imponga orden, que imponga autoridad, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que hacer su chamba, y el Poder Legislativo tiene que hacer su chamba. Lo único que se tiene que hacer es para garantizar la gobernabilidad, y para que en 5 años podamos construir todo lo que han destruido. Esto es coordinar, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero más no inmiscuir, que se inmiscuyan estos poderes del Estado con otros fines, ¿no? Lo estamos viendo, o sea, pero en la práctica esto está pasando. Y acá no creo que en el próximo gobierno cambien las cosas, porque miren cuántos presidentes han cambiado en tan poco tiempo.
Esto parece que se va a mantener, por eso decía, ¿no? ¿Qué cosa se podría hacer? Porque no solamente basta con el apoyo de los ciudadanos, porque no les va a alcanzar. En estas semanas que quedan, es difícil que tengan ustedes una avalancha de votos. No va a cambiar en nada, no van a tener mayoría. Hay que ser claros también en ese sentido, mi amigo Vladimir Mesa. Por eso le decía, ¿cómo se podría cambiar este orden de cosas? Porque siempre vamos a estar en más de lo mismo. Tenemos que tener un presidente de la República que no se someta y que tenga la autoridad suficiente para llevar las riendas del Ejecutivo sin ceder al chantaje, en este caso, del futuro Parlamento, don Eddie, ¿no? Y para eso necesitamos un presidente con autoridad, un presidente con pantalones, como le vuelvo a decir, y yo creo que Carlos Álvarez es una persona que tiene el coraje suficiente como para poder liderar el Ejecutivo, y cuando se tiene que concertar con el Legislativo para viabilizar las leyes, por ejemplo, para combatir la criminalidad y la inseguridad en el tiempo más corto posible, o cuando el Ejecutivo pueda requerir alguna norma de manera inmediata, no se entre al negociado y no se entre al contubernio, sino se entre a una conversación política y a un debate político. Ahora, ustedes en el Senado lógicamente van a tener un poder, pero que no lo va a tener la Cámara de Diputados. Desde esa perspectiva, a ver, ¿qué plantea como candidato al Senado Vladimir Mesa Villarreal? ¿Qué hay que hacer, a ver, de repente pensando un poco también ya, no solamente a nivel país, sino a nivel Ancash? La gente está con muchas expectativas, ¿no? Estamos volviendo al pasado, cuando había Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa relación, por ejemplo, con los diputados ancasinos, aquellos que se hagan electos? ¿Cómo piensa usted manejar esta situación, esta nueva coyuntura política, con dos cámaras, pero pensando siempre en Ancash? Bueno, País para Todos es un partido ancashino, ¿no? Es un partido que nace en la región Ancash, ahora se ha expandido en todo el país y se presenta como una opción para el 12 de abril, y por lo tanto mi persona, que está candidateándose como al Senado Nacional, ¿no? Si Dios permite que tengamos el apoyo de la población, sí vamos a tener una bancada importante, y esa bancada trabajará por el país, pero trabajará también poniendo énfasis en los principales problemas de la región Ancash, y aprovechando este medio de comunicación tan importante en nuestra región. Por ejemplo, yo quiero decirle algo, ¿no? Si el partido de Acuña, que es de La Libertad, logró grandes cosas por la región La Libertad, nosotros, ¿por qué no podemos hacer con Ancash, con el tema de Chinecas? O por ejemplo, ahí cerca a donde se encuentran las instalaciones de Radio Exitosa, de una vez por todas la concretización de San Pedro como distrito, ¿no? Que años y años vienen ahí los dirigentes luchando, vienen gestionando, pero está traspapelado. Entonces, la bancada de País para Todos, como un partido ancashino que es inmediatamente, tenemos que impulsar, ¿no?, a San Pedro como un distrito potente que pueda tener sus propios recursos económicos y pueda caminar hacia el desarrollo y no pueda estar pues en el retraso en el que se encuentra ahora. Eso es uno, por ejemplo, de mis compromisos, que desde el Senado yo tengo que impulsar la distritalización, en este caso, de San Pedro, en la ciudad de Chimbote, ¿no? Aparte de eso, hay que ejercer. Sí, es un populoso sector que añora de hace mucho tiempo. Siempre se habló de esto, ¿no? Convertirlo en distrito, bueno, pero eso quedó en stand-by y ahora usted está retomando el tema en buena hora, ¿no? Un poco para ir descentralizando también la función municipal, ¿no? Ahora, para eso se necesita poder político, y ese poder político
lo necesitamos en el Parlamento. Y Dios mediante, País para Todos sí va a llegar a tener una bancada importante, y yo creo que esta vez sí va a ser realidad ese anhelo de miles y miles de familias que anhelan tener su propio presupuesto y desarrollarse en los próximos años. Me refiero a San Pedro. Dicen que dinero hay para hacer tantas cosas, sobre todo obras que necesitan los lugares de repente más alejados, ¿no? Que tienen imperiosas necesidades, en el caso de Ancash, por ejemplo. Pero ese dinero se va por el lado de la corrupción. Miles de millones de soles se pierden. ¿Cómo combatir este flagelo? ¿Qué hacer desde la Cámara de Senadores para cambiar también esto, lo que pasa, y frenar los altos índices de corrupción? Porque por ahí se va nuestra plata. ¿Qué piensa? Efectivamente, el Parlamento tiene que ejercer un férreo control político, no solamente a todo el Ejecutivo, sino a los ministerios, sino también un control político al gobierno regional de Ancash, a los gobiernos municipales que manejen ingentes sumas de presupuesto, y de esa manera evitar pues obras inconclusas o obras que lamentablemente luego se convierten solo en un elefante blanco. El control, ¿no? El control que tiene que ejercer el Parlamento al Ejecutivo es fundamental. Por eso nosotros proponemos que cada obra de envergadura que se construya en los distritos, en las provincias y en las regiones, tenga un gestor de gasto, un fiscalizador técnico, para que puedan ellos advertir los riesgos que puede existir en cada obra, y de esa manera que los órganos pertinentes como la Contraloría y otras instituciones adecuadamente puedan intervenir, porque la cantidad de obras en el país que han quedado inconclusas hace que pues mucho dinero del Estado no esté cumpliendo sus fines y sus objetivos. Hay que corregir. Hay que corregir eso. Yo creo que hay que corregir, sí, y eso se tiene que corregir ejerciendo un control político y un control de fiscalización, y desde el Parlamento. Sobre todo aquellas entidades que tienen que ver con este tema de las obras, porque miren, estamos en una situación apremiante por esto de los desastres naturales. Estamos prácticamente en emergencia, ¿no? Por las lluvias torrenciales, los desbordes huaicos. Acá tenemos un problema. Hay una empresa española contratada por ANIN, la empresa OLA, que estaba a cargo de las obras de defensa ribereña, ¿no? En Río La Cramarca, en Casma, Guarmey. Y resulta que ayer nos enteramos de que ya esta empresa ha rescindido contrato con ANIN, con esta empresa, y nos ha dejado con los crespos hechos a esta altura, cuando nosotros necesitamos justamente de que se profundicen los trabajos de reforzamiento de las riberas de Río La Cramarca, lo más cercano a Chimbote, está en Chimbote. ¿Qué hacer con estas entidades? ¿Cómo corregir? Porque miren, en momentos apremiantes nos ha dejado en total abandono. Para ellos es fácil, cortamos el contrato porque no están cumpliendo, pero ¿cómo quedamos totalmente desprotegidos, no? Sí, efectivamente, ahí es lo que tiene que entrar el Parlamento. Se tiene que ver la mano fiscalizadora, en este caso del Parlamento. No es posible que tantos recursos económicos del Estado y de los impuestos de los peruanos se destinen a estas obras por diferentes mecanismos, ¿no? De convenio gobierno a gobierno, pero no llegan a concluirse, pero la plata ya se gastó, pero la obra no se culminó y no se cumple con los objetivos. Mira, yo le digo, hace 4 meses yo estuve recorriendo por la zona de los Conchucos, y en Pomabamba yo vi debajo del cerro una gran infraestructura, una mole, y cuando yo preguntaba qué cosa era, me decían: están construyendo, Vladimir, el hospital de Pomabamba, que lo está haciendo efectivamente reconstrucción con cambios, ahora ha pasado a manos de la ANIN, y me decían que esa obra había iniciado con 160 millones
de presupuesto, que era el valor referencial. Y en ese momento ya estaba por los 500 millones, adenda, más adenda, más adenda. Y estaba paralizada. Y yo le decía, ¿y por qué está paralizada? Requieren más plata, ¿no? Entonces, hay cientos de obras en todo el territorio nacional en esas condiciones. Y el Ejecutivo no tiene el control. Que el Ejecutivo ya perdió el nivel de eficiencia y de fiscalización sobre esas obras. Y ahí es lo que pues el Parlamento tiene que entrar a tallar con su labor fiscalizadora, don Eddie. Así es, sobre todo en el gobierno regional de Ancash. Acá se ha conocido porque a través de un tema en la Comisión de Control del Congreso se ha detectado que millones de soles prácticamente, ¿no? Algo de 2.000 millones de soles. Imagínense, ¿no? Sobre costos ahí en las obras paralizadas. Esto me parece que tendría que ser una atención prioritaria de quienes llegan al Senado de la República para indagar, fiscalizar, ordenar, no sé qué cosa se podría hacer, alguna acción, pero inmediata, porque esto justamente es lo que le hace daño, sobre todo a nuestra región. Muchas gracias a Vladimir Mesa por esta participación a través de Exitosa. De repente algo que quisiera acotar en la parte final de esta entrevista. Gracias, don Eddie. Siempre es un gusto conversar con usted. Solamente decirle a la población ancashina que nos está escuchando, País para Todos es un partido ancashino, tiene un compromiso con la región Ancash para poder viabilizar y priorizar los grandes proyectos, los grandes anhelos que seguramente por falta de un poder político que los impulse están todavía relegados. Nosotros nos comprometemos después del 12 de abril a poder trabajar con todas nuestras fuerzas para poder empezar a dinamizar las cosas en la región Ancash. Por eso pedimos un voto de confianza a la población ancashina, que vayan a las urnas sin miedo y valientemente voten marcando la carretera del desarrollo y de la esperanza, y en este caso también apoyando al Senado Nacional con el número 2 y también votando para los candidatos a diputados por la región Ancash. Muchísimas gracias, don Eddie, y un buen día a todos los radioyentes de Exitosa en Ancash. Muy bien, hasta otro momento, suerte en esta campaña electoral. Hasta cualquier momento. Ha sido Vladimir Mesa Villarreal, presidente del partido País para Todos. Nosotros con ello estamos ya también poniendo punto final a la edición de hoy, ¿no? Estamos en semanas cruciales, mucha meditación a los ciudadanos. Vayan ustedes viendo cuál es la mejor opción. Realmente es difícil la coyuntura electoral, hay mucha desconfianza, pero al final la decisión está en vuestras manos. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana a la misma hora en Exitosa por hoy. Permiso, lo dejamos con Nicolás Lucar y hablemos claro.